de Hablemos de Historia. En esta ocasión estaremos explorando el capítulo 1, los grupos dominantes entre la legitimidad y el control, del libro Nueva Historia Argentina, Liberalismo, Estado y Orden Burgués, de la autora Marta Bonaudio. En 1852, Argentina vivió un momento decisivo con el Acuerdo de San Nicolás, en el cual marcaba el inicio de un gobierno republicano y el reconocimiento del derecho al voto. Sin embargo, llevar estas ideas a cabo en una sociedad con tantas desigualdades no era una tarea fácil. Y en este contexto surgieron grandes pensadores y políticos como Mitre, Sarmiento y López, en el cual discutieron de cómo construir una nación que uniera igualdad y libertad. Este también se volvió complicado, ya que las experiencias anteriores dentro del país como las experiencias del extranjero hacían difícil encontrar soluciones. Así el proceso político argentino se transformó en un espacio lleno de tensiones donde planteaban diferentes ideas de cómo debía ser la representación y el poder sobre una sociedad que estaba cambiando. Imaginémonos que estamos en Argentina de 1852, un momento crucial en su historia, donde el Acuerdo de San Nicolás fue un nuevo comienzo, donde se reafirmó la idea de un gobierno republicano y el principio de cada persona que debería tener el derecho al voto. Pero aquí viene el desafío, en el cual viene de una sociedad marcada por desigualdades, y en poner en práctica esta idea no es tarea fácil. Durante este tiempo, muchos pensadores y políticos como Mitre, Sarmiento, Alberdi y López se unieron para discutir cómo construir una nación que funcionara. Uno de los grandes dilemas que se enfrentaron fue de cómo equilibrar la igualdad y la libertad, que son dos conceptos muy fundamentales, pero a menudo chocan entre sí. Intentaron encontrar una forma de cambiar estos principios, pero se encontraron con las experiencias revolucionarias europeas y el legado de los gobiernos previos de la Argentina que complicaron mucho más las cosas. Aunque todos compartían una base liberal, se inspiraban en corrientes de pensamiento como la Ilustración. La diferencia entre ellos empezaron a surgir cuando se trataba de abordar la realidad del país y proponer soluciones correctas. Así, el proceso político se volvió un campo de debate y tensión, donde las ideas brillantes chocaban con la complejidad de la sociedad argentina. Ahora hablemos de Sarmiento, quien tenía una visión muy ambiciosa para Argentina. Él creía que era fundamental construir una sociedad basada en la igualdad y la libertad, por lo que propuso un trasplante institucional. Esto significaba recrear un nuevo sistema político, especialmente porque veía que las experiencias democráticas anteriores no habían funcionado y que el caudillismo era un problema arraigado en la historia del país. Sarmiento pensaba que era esencial traer a personas que aportaran valores y prácticas renovadoras, convencido de que así se podrían lograr mejores condiciones para una redistribución social. En su enfoque se basaba en los principios constitucionales que invitaban a todos a disfrutar de las libertades en Argentina. Se inspiraba en el modelo estadounidense de una comunidad de iguales donde todos podían participar activamente en la política. Además, Sarmiento quería extender esas libertades a los extranjeros, viendo tanto a nativos como a inmigrantes como la base de una nueva ciudadanía. Creía que la educación cívica y un enfoque municipalista eran clave para fortalecer el Estado. Promovía la idea de que el pueblo debía tener el derecho de elegir directamente a sus representantes, buscando un sistema republicano y democrático. Sin embargo, no todos pensaban igual. Juan Bautista Alberdi tenía una visión diferente. Para él, el problema de la barbarie en Argentina provenía de las instituciones y no creía que un trasplante fuera viable.
Creía en una soberanía de la razón y en reconocer las capacidades individuales, oponiéndose al sufragio universal en ese contexto. Por otro lado, Vicente Fidel López proponía un gobierno de lo propio, donde los intereses de las diferentes clases sociales tuvieran representación. Pensaba que no podía haber un soberano general, ya que las diferencias de clase eran significativas, y abogaba por un sistema que reflejara los intereses de propietarios y contribuyentes. Así, entre Sarmiento, Alberdi y López se desarrollaba un intenso debate sobre cómo debía ser la soberanía en una Argentina en transformación. Después de la batalla de Caseros, Argentina se encontraba en un momento complicado. Había muchas cuestiones en resolver, especialmente en cuanto a cómo articular las regiones y las relaciones entre las élites del interior y Buenos Aires. Aunque había un esfuerzo por crear una identidad nacional, las viejas lealtades aún pesaban y complicaban todo. Las divisiones entre los unitarios y los federales parecían haber estado en pausa y resurgieron como fuerza, ahora mezcladas con ideas liberales. En este contexto, algunas de las élites del interior empezaron a ver liberal como sinónimo de unitario, lo que hacía que la situación política se volviese más tensa. Buenos Aires, bajo el liderazgo de Mitre, querían poner su visión de unidad, lo que generaba desconfianza en Urquiza y sus seguidores, quienes se consideraban defensores de la libertad. Esto provocó enfrentamientos violentos, como las batallas de Cepeda y Pavón, y levantamientos locales liderados por figuras como Peñalosa y Varela. A pesar de estos conflictos, habían internos de legitimar el poder mediante un pacto constitucional. Mitre impulsó un proyecto ambicioso, el Partido de la Libertad, que buscaba establecer un nuevo modelo político, pero su visión enfrentó grandes desafíos, sobre todo por Buenos Aires, que se resistió a conservarse una capital federal y su partido se fragmentaba. En la sociedad, las clases más bajas, especialmente en áreas donde predominaban las relaciones de dependencia y paternalismo, tenían poco poder y eran más bien actores pasivos. Sin embargo, en las ciudades y en regiones donde había más cambios, tanto las élites como nuevos actores comenzaron a mostrar un papel más activo. Algunas élites empezaron a ganar autonomía de sus grupos tradicionales, mientras que nuevos líderes emergían y se unían a movilizaciones, contribuyendo a la formación de identidades ciudadanas más individualizadas y autónomas. Así, Argentina navegaba por un camino lleno de tensiones, pero también de posibilidades de cambio. Hablemos ahora sobre el proceso electoral y la representación política en Argentina en un momento clave de su historia. Aquí hay algunos puntos importantes a considerar: el derecho al voto y a la ciudadanía política. Tener el derecho a votar no significa que automáticamente uno se convierta en un ciudadano político activo. Muchas personas ejercen su voto, pero eso no implica que participen activamente en la política. Esto da lugar a un fenómeno donde la soberanía se delegó a los representantes elegidos, lo que puede hacer que la voz del pueblo se sienta lejana. La importancia de la Constitución y las leyes. A pesar de estos desafíos, es fundamental tener reglas claras establecidas por la Constitución y las leyes. Estas son necesarias para legitimar el poder político y el voto. Es la base del gobierno representativo. Limitaciones al derecho de voto. Había varias restricciones que limitaban al derecho al voto. Por ejemplo, había requisitos de edad, género, nacionalidad y residencia. Algunas provincias incluso exigían condiciones adicionales, como poseer propiedades o tener un empleo, lo que excluía a muchas personas del proceso electoral. Diferencias en la ciudadanía municipal. Las normas sobre quién podía votar variaban según la municipalidad. A menudo se basaban en la propiedad o en cuánto podía contribuir una persona en la sociedad, y esto generaba un panorama desigual en cuanto a la participación electoral.
Manipulación del sistema electoral. Los actores políticos de la época intentaban influir en el sistema electoral de distintas maneras, como manipulando el mapa electoral o introduciendo regulaciones que beneficiaban a ciertos grupos o partidos. Problemas en el proceso electoral. Había muchos problemas que complicaban las elecciones, como la falta de regulaciones coherentes, la ausencia de padrones actualizados y la suplantación de votantes. Todo esto hacía que las elecciones no fueran justas ni libres. Autoridades electorales y su papel. Finalmente, el texto habla de las autoridades electorales, que tenían papel crucial al organizar las elecciones. Por lo general, el presidente de la mesa electoral era el juez de paz, encargado de garantizar que el proceso se llevara a cabo con normalidad. Por lo tanto, el proceso electoral en la Argentina estaba lleno de retos y limitaciones, lo que hacía que la idea de una verdadera representación política se volviese más compleja. Imaginemos el contexto histórico en el que se desarrollaban las elecciones en Argentina. En ese momento, las leyes electorales estaban plagadas de distorsiones e interpretaciones sesgadas, lo que dificultaba que la política fuera más abierta y competitiva. Para cambiar esto, era crucial desarrollar estrategias efectivas de organización política. Los partidos políticos comenzaron a jugar un papel fundamental en este proceso, ya que ofrecían una plataforma para unir intereses y ayudar a sus miembros a avanzar en la política. En paralelo, surgieron los clubes políticos, que se convirtieron en elementos clave en la arena electoral. Estos clubes representaban una nueva forma de asociación que se integró en la vida social y política de la época. Algunos de ellos incluso existieron antes de que se formaran los partidos. Al principio, muchos clubes eran como asambleas de vecinos, donde la comunidad se reunía para hablar sobre candidatos y elecciones. Los clubes de parroquias en particular tenían una conexión más profunda con las comunidades locales, a menudo ligadas a la iglesia. Estos clubes no solo discutían política, sino que también involucraban a la comunidad religiosa en cuestiones políticas, desde un enfoque más comunitario. Por otro lado, había clubes más seculares, dirigidos por figuras representadas de la sociedad como jueces, profesionales, periodistas y comerciantes. El objetivo de estos clubes era educar al pueblo sobre los principios democráticos, promover un debate público honesto, garantizar la libertad de sufragio y empoderar a la soberanía popular para que pudieran influir en el futuro del país. Dentro de estos clubes comenzaron a surgir líderes que, aunque influenciados por la retórica liberal, a veces también mostraban rasgos más personalistas. Sin embargo, a medida que los clubes se afianzaban en la política, aparecieron rivalidades y tensiones en torno a los procesos electorales. Con el tiempo, estos clubes evolucionaron y dejaron de ser asambleas horizontales, se volvieron más jerárquicos y adoptaron una estructura piramidal con líderes recurrentes en las listas de candidatos. Este cambio coincidió con su integración en un ámbito político más amplio, donde los clubes se convirtieron en el núcleo de la actividad política en muchas provincias. Así, jugaron un papel central en la selección de candidatos y en la toma de decisiones políticas, marcando una nueva etapa en la historia política argentina. Es importante entender también cómo se manejaban las cosas en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires durante este tiempo. En ese periodo, los clubes políticos facciosos se convirtieron en herramientas importantes para resolver las disputas entre las élites que buscaban poder. En lugar de recurrir a violencia, estos clubes promovieron la negociación y la competencia. Aunque los fundamentos democráticos no estaban bien establecidos, estas facciones encontraron maneras de reinterpretar la representación política. Lo hicieron a través de competencias entre clubes y estrategias para captar votantes. Se apoyaban en las redes familiares, vínculos personales y estructuras clientelares para controlar los clubes y obtener apoyo del público. La prensa de la época a menudo criticaba estas conexiones familiares en la política. Por ejemplo, en el caso de la familia Cullen de Santa Fe, fue bastante sonado, mostrando cómo las relaciones familiares influyen en el panorama político. A pesar que había intereses comunes
entre las facciones también surgieron diversas internas. Estas divididas no estaban tanto ligadas a las diferencias ideológicas o a proyectos políticos alternativos. Más bien, todas las facciones compartían un modelo de desarrollo similar y una visión política común. Las luchas del poder entre ellas eran más bien respuestas a la situación política de Buenos Aires y a los acontecimientos de nivel nacional. Así que, en esencia, aunque los clubes buscaban estabilizar la política a través de la negociación, la competencia y las relaciones personales también reflejaban las tensiones y rivalidades que surgían en un contexto de cambio y búsqueda de poder. En el caso de La Rioja, donde la tensión entre unitarios y federales continuó siendo intensa, incluso después de que se sancionara la Constitución y se formara un Estado centralizado en Argentina, los unitarios, liderados por quienes regresaron del exilio en Chile, lograron establecerse en el poder en áreas de Famatina y Nonogasta. Ellos abogaban por un enfoque centralista, creyendo que así podrían superar el subdesarrollo provincial, aunque eso significara sacrificar parte de la autonomía local. Por otro lado, los federales tenían una presencia más fuerte en los llanos, pero a pesar de compartir algunas características con los unitarios, enfrentaban muchos obstáculos para llegar al gobierno a través de elecciones. En su frustración, los federales optaron por recurrir a la fuerza para intentar obtener el poder, lo que resultó en una lucha violenta en la provincia. Además, se enfrentaron al gobierno central resistiendo la centralización y demandando un reparto más justo de los fondos nacionales. Esta lucha no solo reflejaba las diferencias políticas, sino también una lucha más amplia por el reconocimiento y la equidad en el contexto de un país que aún estaba definiendo su identidad y organización. Así, La Rioja se convirtió en un escenario de confrontación y tensión, donde las aspiraciones de autonomía y desarrollo chocaban con las dinámicas de poder en el nuevo Estado argentino. Por otro lado, hay que entender cómo funcionaba la política de este periodo, especialmente en relación con el control de los votantes. A medida que aumentaba el número y la diversidad de electores, la dirigencia política tuvo que adoptar sus estrategias para manejar esta nueva realidad. La primera fase en la elección de candidatos estaba dominada por las élites. Se reunían en círculos cerrados, ya sea en mansiones urbanas o en estaciones, discutiendo quiénes serían los candidatos. Estas élites creían que la política era su terreno exclusivo en una sociedad donde las líneas entre lo público y lo privado eran confusas. Aunque las mujeres en estas familias influyentes no podían votar, tenían un papel activo en la política, dentro de sus hogares, influyendo en las decisiones electorales. En este contexto, los candidatos no necesitaban tener programas claros o propuestas bien definidas. Su elección dependía más de su afiliación a grupos familiares y su experiencia en cargos anteriores y capacidad de movilizar recursos. Las élites mantenían un control sobre las candidaturas importantes en diversas regiones, creando un monopolio sobre los cargos públicos. Sin embargo, habían excepciones para reclutar a personas fuera de posiciones más bajas, asegurando así un control constante sobre el proceso. Una vez que los candidatos eran seleccionados, se establecía una jerarquía de lealtades basada en las relaciones de reciprocidad en los niveles más bajos. Se utilizaban tácticas de captación donde se invitaba a los nuevos a unirse, pero siempre bajo la mirada controladora de las élites. La administración pública y las fuerzas de seguridad se convertían en puntos claves para reclutar seguidores. Las estrategias para asegurar votos incluían el uso de dinero público y la creación de solidaridades corporativas, especialmente dentro del Ejército y la Guardia Nacional, para garantizar el apoyo. La política también jugaba un papel crucial presionando a los votantes, sobre todo a aquellos que eran reacios a participar. Las élites buscaban disciplinar a los votantes a través de relaciones de dependencia en la sociedad civil, como en ingenios
azucareros y otros sectores económicos. Estas estrategias generaron críticas y tensiones en la sociedad, ya que muchos comenzaron a cuestionar la legitimidad de un sistema que parecía más interesado en el control que en la representación verdadera del pueblo. Durante la etapa previa a las elecciones, los clubes políticos se movilizaban en el espacio público para mostrar su fuerza e influir en el apoyo popular. Organizaron reuniones y actos públicos que se anunciaban en el periódico y carteles, pero estas actividades no eran espacios de debates, más bien estaban centradas en aclamaciones a los candidatos. La prensa jugaba un papel crucial en este panorama. Los periódicos alineados con diferentes facciones promovían a sus candidatos, mientras descalificaban a los opositores. Aunque muchas veces se recurría a exageraciones y enfrentamientos, la prensa ayudaba a captar la atención de los electores que podían leer, fortaleciendo así la identidad partidaria entre sus seguidores. Además, a pesar de sus inclinaciones, la prensa empezó a profesionalizarse. Se establecieron corresponsalias locales y se producía contenido editorial de otras regiones, lo que contribuía al flujo más amplio de información y al fortalecimiento de las conexiones políticas. Así, las movilizaciones preelectorales no solo eran eventos de apoyo a candidatos, sino también una forma de consolidar identidades y movilizar a las masas en torno a una causa común, con la prensa como aliada esencial en este proceso. El día del comicio era el momento más crítico de las elecciones durante la era de la política facciosa en Argentina. Sin embargo, la realidad era que la participación de los ciudadanos era bastante baja en comparación al número total de los habitantes por votar. Muchos de los votantes eran trabajadores manuales que en su mayoría eran coaccionados o sobornados para acudir a las urnas. Los clubes políticos que estaban en el poder controlaban todo el proceso electoral, designaban a las autoridades que les eran afines y movilizaban a sus seguidores para asegurarse que estuvieran presentes en los lugares de votación. La oposición, por su parte, intentaba colocar en sus representantes en las mesas electorales para supervisar lo que sucedía. Pero esto era una tarea difícil. Las elecciones estaban plagadas de irregularidades, había una manipulación de registros y a menudo se desataba violencia en los centros de votación. A pesar de todo, estas elecciones cumplían con un objetivo, que era resolver las competencias políticas y consolidar una forma de representación que, aunque muy limitada, estaba centrada en los nobles de la sociedad. El gran desafío seguía siendo cómo mantener el control del poder y manejar los conflictos internos en una sociedad que estaba en constante cambio. Así, el día del comicio se convertía en un escenario de tensiones y maniobras políticas, donde las aspiraciones democráticas se veían comprometidas por la realidad de un sistema que aún luchaba por encontrar su camino. A medida que las élites provinciales en Argentina buscaban estabilizar sus regímenes políticos, se volvió crucial asegurar la sucesión presidencial. Aunque la violencia seguía presente, comenzaron a gestarse acuerdos entre diferentes grupos notables para definir las elecciones. Durante las elecciones en las que participó Sarmiento, se formaron alianzas cambiantes entre candidatos como Urquiza, Alsina y Taboada. Finalmente, la fórmula Sarmiento-Alsina logró el triunfo, respaldada por los electores de diversas élites provinciales y el Ejército Nacional. Sarmiento, consciente de la importancia de su propia sucesión, tomó medidas para desmantelar a sus opositores y neutralizar a las facciones mitristas en el noroeste. Convocó a los mandatarios provinciales para formar una coalición política. Aunque las luchas facciosas continuaban, en este contexto nació el Partido Autonomista Nacional, que agrupó a los autonomistas de Buenos Aires y otros sectores provinciales. La conciliación de 1877 intentó abordar
las diferencias, pero fracasó. A pesar de los obstáculos, los líderes provinciales estaban decididos a consolidar el país, poniendo en segundo plano a Buenos Aires. La Liga de los Gobernadores, liderada por Julio Argentino Roca, fortaleció esta unidad del interior. En las elecciones presidenciales, la fragmentación política de Buenos Aires favoreció el camino de Roca hacia la presidencia, marcando un paso importante en la ampliación de la comunidad política facciosa en Argentina. En un contexto donde predominaban los códigos facciosos y el control sobre la legitimidad política, comenzaron a surgir voces que clamaban por una política más inclusiva y democrática en Argentina. Estos grupos abogaban por el sufragio libre como su bandera inicial, buscando cuestionar las bases de la representación política tradicional. En ciudades como Buenos Aires y Santa Fe, que experimentaron distintas transformaciones significativas, emergieron estos movimientos. En Buenos Aires, un grupo de jóvenes universitarios alcinistas fundó el Club Igualdad en 1868. Este club se convirtió en el Partido Republicano de 1877 con el objetivo de construir una plataforma política que transformara en una mayor participación ciudadana y un sufragio realmente libre y universal. El Partido Republicano abogaba por reformas políticas y económicas que incluían la elección de jueces de paz y gobiernos municipales, así como una distribución más equitativa de la tierra. También defendían la protección de las libertades civiles y de la eliminación de prácticas arbitrarias en el sistema de justicia y en el ejército. Por su parte, en Santa Fe, en 1883, nació el Partido Constitucional, influenciado por los principios democráticos similares. Este partido buscaba la organización popular de los ciudadanos, el respeto por las autonomías provinciales y municipales, y la implementación del sufragio libre entre los derechos democráticos. Ambos movimientos aspiraban a abrir un espacio político más inclusivo en Argentina, pero se encontraron con la resistencia de las facciones tradicionales y la maquinaria política establecida. A pesar de sus esfuerzos, no lograron superar las barreras que limitaban su influencia y participación en el sistema político. En conclusión, la Argentina de 1852 vivió una etapa de grandes tensiones y debates sobre cómo construir un país basado en igualdad y libertad. Los pensadores de la época, como Sarmiento, Alberdi y López, aportaron visiones diferentes sobre la organización política y la representación en un contexto marcado por desigualdades a medida que se desarrollaron clubes políticos y se consolidó la participación ciudadana. Surgieron movimientos que clamaban por un sistema más inclusivo y democrático. Aunque estos intentos enfrentaron resistencia, sentaron las bases para un futuro donde la voz del pueblo podría finalmente hacerse escuchar en un país en constante transformación. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final de este capítulo. No olvides seguirnos y compartir e informarte mucho más sobre historia argentina. Muchas gracias. Hasta luego.